Pues, en efecto, Estados Unidos ya tiene presidente en la persona de Donald Trump. Y eso significa que el embajador de ese país en México, Ken Salazar, será removido porque son de partidos diferentes. Y en ese sentido, Ken Salazar da una conferencia de prensa el día de hoy en la que, pues sí, asume posturas muy críticas sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre el gobierno y la persona del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy convocó con anticipación a esta conferencia de prensa, Romina. Nadie sabe qué temas o las razones por las cuales convoca el embajador. Cuando convoca, por lo general, yo llevo, ¿qué será? Un mes y medio, como un mes y medio, 2 meses cubriendo la Embajada de Estados Unidos, que me ha tocado ir a cubrir estas conferencias y me he percatado en estas 3 invitaciones que he podido leer, que es como el mismo motivo, ¿no? Cuestiones de la relación binacional importantes de México, Estados Unidos. Entonces realmente no se abunda mucho más de lo que se va a hablar en esa conferencia de prensa hasta el momento en el que llega y da su mensaje. Y curiosamente, estas conferencias, si has notado, Álvaro, coinciden mucho como con momentos clave políticos del país que permiten pues hablar del tema, ¿no? O que le dan apertura. La anterior, ¿qué motivo fue? La anterior fue cuando recién acababan fue por un tema de, déjame recordar, fue del Mayo. Le preguntaron cuestiones del Mayo Zambada y acababa de pasar. Válgame, ya tengo muy mal en memoria porque yo creo que cuando estaba por iniciar el juicio allá en... de Genaro García Luna. Sí, claro, la sentencia de Genaro García Luna. La anterior fue la anterior a esta conferencia no fue en la casa, porque normalmente se hacen en la casa del embajador, y la anterior fue con pretexto de conocer las nuevas instalaciones de la embajada. Exactamente. Y también tuvo que ver con temas de Genaro García Luna, con temas de tráfico de armas. Sí, porque fue en octubre. Tras la elección, tras la sentencia contra Genaro García Luna, y estaba, por supuesto, en curso la crítica, ya no de López Obrador, sino de Claudia Sheinbaum, sobre la negativa del gobierno de Estados Unidos y de él mismo como embajador de proporcionar más información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa y luego trasladado a Estados Unidos, que sigue siendo un asunto que todavía no queda esclarecido, Romina. La anterior, que fue con pretexto de lo de la embajada, vino un día después. No, fue el mismo día que dio las declaraciones el fiscal Alejandro Gertz Manero, también con respecto al tema del Mayo Zambada. ¿Cuál es la coyuntura hoy? La inseguridad, los hechos de violencia en el país. En Querétaro, en Guerrero, en Sinaloa. En Sinaloa de manera particular es consecuencia de la captura de Ismael El Mayo Zambada. Pero esa fue la primera, el día de hoy. Que fue el mensaje central, el mensaje central en el que se dio, porque normalmente siempre habla un poco de habla de la relación, de lo que se espera de la relación, pero hoy sí directamente se va al tema de inversiones y de la relación. Sí. Y hoy nada más dijo, voy a ir a visitar unos estados, pero se va directo al punto del tema de seguridad e inmediatamente lanza el mensaje y la crítica al gobierno, y principalmente la crítica fue enfocada al gobierno federal y a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque criticó esta estrategia de abrazos y no balazos, una estrategia que, como ustedes saben, es continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En esta conferencia de prensa dijo que esta estrategia, sí, en materia preventiva funciona y estaban de acuerdo, pero no es una estrategia que no ha dado resultados, y también aborda acerca de la austeridad republicana iniciada precisamente en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
pero si te parece, vamos precisamente a escuchar esta parte en la que habla específicamente de la estrategia de abrazos y no balazos, donde dice que no funciona. Vamos a escuchar esta parte, por supuesto. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de ser, y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente, que es un problema muy grave de México. Y hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos, como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad en México. Muchas gracias. No, primero, es muy oportunista la declaración de Ken Salazar. Seguramente jamás se lo dijo de frente a López Obrador. Tampoco nunca lo dijo públicamente. Sí, nunca lo dijo públicamente, y es lo que comentábamos, que nunca tuvo este tono, siempre hasta en el nombre, ¿no? De diplomático, siempre fue de cierta forma diplomático, aunque pues metiendo las narices, ¿no? Sí. Siempre de una manera, de bajita la mano, iba a decir. Tenía otra palabra, pero no sé si la puedo decir. Pues no, porque es una palabra feita. Pero bajita la mano, siempre estaba ahí de chingaquedito, pero nunca había tenido este tono de chingaquedito, exacto, de chingaquedito. Sí. No había tenido este tono hasta hoy, porque hasta la manera y en los ademanes que muestra, porque siempre eran un poco más ligeros, están los ademanes es que no podemos estar negando la realidad de México, la violencia de México, y muy enfocado, como lo decía al inicio, muy como la oposición de la cerrazón del gobierno, no puedes estar negando, dicen que el problema es menor, pero la realidad ahí está, y es una postura que hasta se sentía en el ambiente, y los reporteros y los compañeros con los ojos así como... Espérate, no estamos acostumbrados, o sea, siempre estamos acostumbrados a que como que no dice nada. Y nunca ese tono, ¿no? No, hay un tono del embajador gringo prepotente, altanero, que dice, es que no se puede echar la culpa a otros como Estados Unidos. Si no tuvieran el nivel de drogadictos que tienen en Estados Unidos, pues no sería negocio enviarles droga. ¿Por qué Trump o Biden no mandan sus tropas contra los narcos que distribuyen la droga en Estados Unidos? Uno. Y dos, la violencia que existe en México tiene que ver con el negocio de las drogas y también con las armas que llegan de Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos es más fácil comprar una ametralladora que un caramelo? Porque son una sociedad y un gobierno acostumbrados, adictos a la violencia también y a las armas. Entonces... Y a mí,
por ejemplo, sí me gustaría, perdón Álvaro, en el tema que decías del país de drogadictos se me hace como bastante fuerte porque finalmente es un tema de salud que no podríamos como criminalizar a las personas que tienen esta adicción. El problema viene en la salud y de que Estados Unidos no tiene esas políticas de salud y políticas de prevención de consumo de drogas y enfocarlo en eso, ¿no? En la culpa es del Estado y ellos tienen esa responsabilidad. Sí. Y Estados Unidos, además de la responsabilidad del tráfico de armas, que hay un dato muy interesante en ese tema. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el 70% de las armas que se utilizan en el crimen, en delitos de alto impacto en México provienen de Estados Unidos. Pero en los últimos años, 700 armas de las que se han asegurado, estamos hablando de armas que se les llaman como matapolicías, que son calibre 50. Esas armas no se le venden al ciudadano estadounidense común, no se le venden al ciudadano que va y hace deporte de caza o que va y tira. Se fabrican, las hacen las armadoras. Pero aquí lo interesante de que no se le vende al ciudadano común es que las armadoras le están vendiendo esas armas a los cárteles de la droga y lo saben. Sí, por eso el tono de Ken Salazar es también de disculpar a su gobierno y evidentemente a él mismo de la responsabilidad que tienen también en la violencia. Y en el caso particular de Sinaloa, un caso turbio todavía, generó evidentemente un choque de dos facciones del mismo cártel que ha derivado en esta creciente ola de violencia en Sinaloa y en otros lugares. Pero también en su conferencia, Romina, Ken Salazar critica la austeridad republicana. Habla efectivamente, además, de cómo el expresidente López Obrador no quiso recibir apoyo de Estados Unidos, que le ofrecía más de 32 millones de dólares, porque, dice, no quería que esa inversión llegara a México para ayudar a la seguridad del pueblo mexicano. Entonces, lo que está diciendo, la acusación, en el sentido de que fracasó, abrazos, no balazos, es una revancha por no recibir esos 32 millones de dólares, y habría que ver en qué. Un poco estar en la lógica de la iniciativa Mérida con Calderón. Pero si te parece, a ver, vamos a escuchar a Ken Salazar hablando de esto que no quiso también López Obrador. Lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué, que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Tercero, no quiso coordinación López Obrador, aunque habla de un periodo en el más reciente año. En el último año. ¿Qué tiene que ver? Coincide. ¿Qué pasó, Romina, en el último año? Es que coincide con la reforma al Poder Judicial. Obviamente hay un año electoral y el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, no dejó de financiar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este grupo de presión de Claudio X González, el jefe de la oposición. Claro, el gobierno de Estados Unidos financia a otras iniciativas, no solamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero ahí se comienza a deteriorar la relación y es
por supuesto, después cuando gana Morena las elecciones y cuando se perfila la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuando finalmente la relación se enfría más. Sí, que evidentemente a Estados Unidos no le gustó para nada esta reforma al Poder Judicial y también porque hay que decirlo, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dejó esta muy mala práctica que tenían los sexenios anteriores de permitirle a Estados Unidos mantener esta narrativa y este paternalismo que quiere tener con los gobiernos de América Latina. Además de ser metiche, como mencionas, Álvaro, a Estados Unidos le encanta esta narrativa y jugar al salvador de todo el continente, enviar dinero, cuando realmente si tiene que mandar el dinero es porque también tiene ciertas responsabilidades. En la conferencia de prensa pasada con el embajador se le preguntaba precisamente de las responsabilidades que tenía el gobierno estadounidense con respecto a sus malas políticas y de permitir el tráfico de armas, que es lo que está matando a miles de personas, no solamente en México, en Salvador, en Guatemala, armas que vienen de ese país y que Estados Unidos realmente, aunque el gobierno de Joe Biden quiso hacer algunas regulaciones, pues no avanzó en los términos. Por eso también cuando Ken Salazar se enoja y habla de que no se puede estar culpando a otros, es precisamente como este reclamo de que se le ha hecho al gobierno estadounidense de, bueno, ¿y tú qué has hecho? Claro. Y además hay que recordar, y yo siempre lo he dicho, el gobierno de Estados Unidos siempre nos quiere poner a México y a los capos mexicanos como los grandes villanos mundiales y como si en Estados Unidos no existiera la corrupción, pero bueno, vaya, la droga no se teletransporta desde el Río Grande hasta los consumidores. Tiene que haber corrupción, evidentemente, en las agencias estadounidenses, en las policías estadounidenses. No llega a esos cárteles como por arte de magia para creer que en Estados Unidos no pasa nada. Así es. Hoy también, Romina, aborda más específicamente el asunto de la austeridad. Sí, y fue de hecho uno de los primeros temas que el embajador habla en esta conferencia, critica que el hecho de la austeridad republicana pues solamente ha sido un riesgo y ha generado más violencia, pero vamos a escucharlo. Lo de la seguridad, obviamente se lo comuniqué muy bien y muy claramente al presidente anterior, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy claramente en todo. También lo ha dicho en muchas ocasiones que la austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México que lo que está. Se ve en los Estados Unidos esta elección que acaba de ocurrir. Hay muchas opiniones por qué pasó lo que pasó y qué es lo que explica los resultados de la elección en los Estados Unidos. De la vista mía, aparte fue que la gente no se siente muy segura. No se siente muy segura por el fentanilo, pero también por los recursos que se les dan o no se los dan a los policías y al sistema judicial. En inglés, I'll just say it, defund the police, que era un movimiento que no les gustó al pueblo de los Estados Unidos. Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés. Don't fund the cops. No le pongan el esfuerzo a apoyar a las policías. Entonces, ¿qué pasa? Y lo conozco en muchísimos pueblos acá en México, que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir, ¿no? Entonces es lo que espanta a uno, que no va a ver la inversión que se requiere acá en México para de veras llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver. Lo veo yo, miren, hicimos un marco de bicentenario de la seguridad. Ese marco yo lo trabajé mucho, basado en el respeto mutuo, trabajando el tema de seguridad como socios. Pues, ¿qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todo lo aprobaron.
$22 millones para ayudar a México en lo de la seguridad. Pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron y todavía está detenido. Entonces, eso no es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar como socios. Sí. Siguiente pregunta, vamos con la jornada. Sí, bravito. ¿Sí? Muy envalentonado el embajador estadounidense, pero no solamente contra López Obrador, perfiló también ya sus críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, sin decirlo así tan contundentemente, habla de que está minimizando la inseguridad y la violencia la presidenta de México. Negar los hechos no ayuda. La inseguridad es una realidad en el país, dice este embajador bravito, y se pone a dar recomendaciones que les pague mejor a los policías, por ejemplo. Que se invierta más en materia de seguridad, porque pagarle poco a los policías fomenta la corrupción. Es algo que... A ver, vamos a escuchar, si te parece, Romina, esta parte que también ya tiene dedicatoria no al expresidente López Obrador, sino a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero hoy aquí en la Ciudad de México, la capital de la República de México, quería hablar de la seguridad. La seguridad es lo más importante. La seguridad es la bisagra de una democracia. Y el pueblo de México merece vivir sin miedo. La esperanza que tenemos nosotros de la parte mía como embajador aquí en México es el éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esperamos que ella y su visión y su programa para crear la seguridad de México lo haga una realidad. ¿Qué son esas partes de su programa? Como lo hablé con ella muchas veces cuando era jefa de gobierno, después como candidata y luego también después de la elección con su equipo. Lo primero son los recursos. Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad. Eso quiere decir que la austeridad, como se dice republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México. Se tiene que invertir. Ella lo hizo en la Ciudad de México con 13% de su presupuesto invertido en la seguridad. Eso no pasa en muchos otros estados de México. Se pone una inversión muy pequeña. No se les pagan a los policías. Hay mucha corrupción. Entonces, lo primero es que hay que invertir en la seguridad. Y eso se va a saber muy pronto con el presupuesto de la presidenta. Lo segundo es la coordinación, que sabemos, ella también eso lo ha hablado, lo hizo muy bien en la Ciudad de México. Pues sí, ya con Claudia Sheinbaum, pero también hubo otro asunto, la pausa en la relación, ¿no? El coco que le dio también Claudia Sheinbaum. Así es, Álvaro. Precisamente cuando hace estas declaraciones, los compañeros le preguntan precisamente acerca de la pausa de la relación bilateral, abordándolo desde el tema que fue este injerencismo y estas declaraciones injerencistas que tuvo el embajador Ken Salazar con respecto al tema de la reforma judicial, lo que generaron esta pausa de la relación binacional, y el embajador pues lo negaba, decía que no fue el tema de la reforma judicial lo que había provocado esta pausa de la relación. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo. Para corregir, la pausa de la relación no vino por el comentario del Poder Judicial. Y eso muy directamente se lo comuniqué yo al presidente anterior, que había otra manera de hacer una reforma para eliminar la corrupción en el Poder Judicial. Eso se comunicó. La pausa
en los esfuerzos operativos, esfuerzos de inversión de los Estados Unidos y de México, comenzó como en febrero del año pasado, de este año, del 24, ¿no? No lo entiendo ni el por qué. Se me parece que en parte lo que pasó también cuando hubo las detenciones de el niño Guzmán, tanto como en el Mayo, que ahí completamente se cerraron las puertas de la parte del gobierno de México. Nunca de la parte de los Estados Unidos. La pausa sí obedeció al injerencismo de Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Miente Ken Salazar. El propio López Obrador así lo dijo, que Estados Unidos y Canadá, porque también el embajador de Canadá en México metió las narices como Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y lo que López Obrador dijo en su momento es que pues debe haber un cambio en el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, que deben aprender a respetar la soberanía de México. Textualmente dijo que haya una aclaración de parte de ellos, de Estados Unidos y de Canadá, que expresen que en el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal y legítimamente constituido, tienen que ser respetuosos. ¿Hubo esa declaración? No. El tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación, antes y después de la aprobación en el Congreso, fue la razón por la cual se pausó esta relación. Y no fue solamente con el gobierno de Estados Unidos, sino también el embajador canadiense, que ya fue sustituido, por cierto, el día de antier, por lo menos ese fue el anuncio, pues tiene que ver con ese intervencionismo, injerencismo. Muy Romina, muy al estilo que les gusta a la derecha, que ya deberían mudarse mejor a Washington, porque van a quejarse de todo, o a Washington o a España. Y bueno, en el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación, fue finalmente la razón. Y creo que al embajador se le olvidan las propias palabras que emitió el 26 de agosto de este año, si fue de este año, ¿no? Claro. De este año, cuando se dan estas declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y él el 26 de agosto dice que para qué hay que pelearse. El embajador de Estados Unidos hizo en ese momento un llamado al diálogo tras la polémica que generaron en ese momento sus declaraciones contra la reforma al Poder Judicial. Voy a citar lo que dijo precisamente ese día 26, después de que se genera esta polémica por sus declaraciones. Dice: no nos peleamos, deberíamos celebrar el gran trabajo que hemos hecho entre México y Estados Unidos, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Y pues hay que recordar también que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento señaló que pues uno de los requisitos que se pedían es que Estados Unidos y Canadá también pues no vayan en contra de la soberanía. Esto sin duda fue algo que en su momento llamó muchísimo la atención, porque a raíz de esas declaraciones de los embajadores, como ya lo mencionaba, Salvador, se generan estas reacciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre darnos una pausa. Él decía: también hay que darnos un tiempo, ¿no? Un tiempo para pensar. Sin duda alguna, las declaraciones que hoy emite el embajador Ken Salazar, pues es oro molido para la oposición.
oposición, que le encanta andar haciendo megáfono y réplica de cualquier crítica que venga de gobierno extranjero. Así que, pues no duden que los de la oposición van a enarbolar estas palabras que se dieron hoy desde la casa del embajador de Estados Unidos. Es el nuevo líder de la oposición, Ken Salazar. Pero, en efecto, ese 26 de agosto, López Obrador le da respuesta a Ken Salazar y al embajador de Canadá, Graham Clark. Dice López Obrador: qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la Embajada de Estados Unidos, lo hacen los canadienses, que es de pena ajena. Con todo respeto al gobierno de Canadá, ese estado asociado, juntos. Y dice López Obrador, dijo en aquel momento que los dos países tienen que aprender a respetar la soberanía de México, porque nosotros, añadió, no vamos a darles consejos allá, ni a decirles qué está bien y qué está mal. Entonces queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto de las soberanías. Bueno, imagínate, ¿qué pasaría si todavía estuviera López Obrador en la presidencia y Ken Salazar hubiera dicho lo que dijo el día de hoy? Pues evidentemente se lo iba a cepillar bonito, ¿eh? Y es bien interesante, Álvaro, cómo puede caerse de unos días a otro en contradicciones, ¿no? Porque hoy ustedes acaban de escuchar hace unos momentos el audio del embajador Ken Salazar señalando y reconociendo que esa pausa no fue por el tema de la reforma judicial. Lo estoy parafraseando, pero casi citando, porque más o menos así fue como lo dijo. Pero apenas el 27 de octubre pasado, en esa conferencia que mencionábamos, le preguntaban acerca de la pausa de la relación bilateral y lo voy a citar nuevamente. Dijo que nunca hubo una pausa en la relación bilateral. Entonces te quedas, bueno, ¿hubo o no hubo en su cabeza una pausa? Porque en la conferencia pasada nos dijo que nunca hubo una pausa y ahora nos dice que sí, pero que no fue por el tema y que no sabe por qué fue. Sí, es parte del... Yo creo que se está contagiado de esa... pues ese frenesí opositor, por decirlo bonito, o esa rabia opositora. Entonces, por eso no articula bien, o es a final de cuentas a convenenciero, como todo injerencista, como todo intervencionista, como todo metiche. Pero bueno, eso es lo que hoy dijo Ken Salazar, y que en efecto, Romina, ¿para qué? Tiene a la oposición feliz. Ahora, la coyuntura es muy importante. Hay problemas, sí, reales de inseguridad y de violencia, de alto impacto particularmente, que son las que generan finalmente un efecto en el entorno mediático.